Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias a todo el BBC, a LEDA, a todo el comité organizador de este evento, también a Mau por invitarme y, cómo no, yo creo que a los que más hay que agradecer es a todos los asistentes a este evento, que para mí es un gran honor el poder venir aquí, que realmente vengo como investigador y científico, pero bueno, para mí es un gran honor estar aquí como consumidor de cerveza y luego, como no, porque he sido fabricante de cerveza también. Empecé como home brewer y luego al final pues también creé mi marca de cerveza artesanal. Pero bueno, voy a ir contándolo un poquito porque aquí he venido a hablar de unas de las tecnologías más disruptivas en todos los sectores industriales y qué es lo que tiene que hacer o qué puede ofrecer la nanotecnología también en el servicio de la industria cervecera. Pero un poquito así, ya que a pesar de que me han presentado, muchos de vosotros no me conocéis y quiero un poco que conozcáis a qué me dedico. Entonces, bueno, como ha dicho, soy Enrique Niza, soy profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ejerzo mi función docente en la Facultad de Farmacia de Albacete y soy investigador del Instituto Botánico de Castilla-La Mancha. Tengo una empresa tecnológica que se llama Naplatec, que es de biotecnología. También desde hace un año y medio soy presidente de la Asociación Nacional para la Investigación contra la Demencia de Cuerpos de Lewy, a la cual después de esta charla podré hablar, si queréis alguno o está interesado en hablar sobre este tipo de demencia. Y recientemente pues, fue aprobada en Consejo de Gobierno una spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha que se llama NanoLife y que se va a constituir la semana que viene y que es precisamente, digamos, que el organismo o la maquinaria que va a poner en marcha todos estos proyectos a partir de los cuales han dado lugar a que venga hoy aquí. Pero bueno, voy a comentar también un poquito la historia de por qué un investigador, un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha de Farmacia que se dedica a nanotecnología está aquí hoy. Bueno, pues todo empezó cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, la cual la estaba realizando sobre la aplicación de nuevos polímeros y nuevas nanopartículas para el tratamiento de cáncer de mama. Una tesis en nanomedicina pura y dura. ¿Qué ocurre? Pues que durante ese tiempo quise poner en marcha uno de mis sueños, que era tener mi propia marca de cerveza. Entonces creamos, yo y unos compañeros, una marca de cerveza artesanal, hecha en Albacete, la cual pues teníamos un objetivo un poco peculiar, porque hacíamos cerveza relacionada con temas muy frikis. Yo era un gran fan de Harry Potter, me basé en la cerveza de mantequilla de Harry Potter y empecé a hacer cerveza de mantequilla, digamos que una cerveza que se pareciera a la cerveza de mantequilla de Harry Potter, utilizando maltas biscuit, maltas caramelo, que tuvieran ese toque, pues, un poquito distinto y que se asemejara a la de la película. Luego también hicimos cervezas temáticas sobre Juego de Tronos y también alguna cerveza un poquito transgresora, como Pastry Stout, sustituyendo los procesos de doble dry hopping en vez de con lúpulo con cacao nibs para aumentar los IBUs utilizando cacao. Bueno, unas cosas un poquito transgresoras para la zona en la que estábamos, claro, y el año, porque esto fue en el 2018 cuando empezamos. Pero ¿qué ocurre? Que al final de mi tesis, pues en una estancia en uno de los países más cerveceros que hay en la Unión Europea, por historia, como es la República Checa, pues me di cuenta que la nanotecnología también podía servir para otras cosas. Y entonces ahí es cuando conocí a otro protagonista de esta novela, y son los terpenos. En este caso, lo que pudimos y lo que obtuvimos era que, utilizando diversos materiales de construcción de nanopartículas y encapsulando terpenos, podríamos poner a raya o mantener un control microbiológico en bacterias patógenas de productos agroalimentarios. Y entonces ahí empecé a descubrir que la nanotecnología no solo se estaba utilizando para hacer el traje de Iron Man ni para utilizarla en biomedicina, sino que también se utilizaba en el tema agroalimentario. Food packaging, food preservation y un largo etcétera. Y yo, como había tenido problemas bastante serios en mis inicios en la producción de cerveza por la sobrecarbonatación y problemas de estabilidad de la cerveza, pues pensé, ¿por qué no puedo aplicar la nanotecnología en el proceso de elaboración de la cerveza con el fin de mejorar la estabilidad a partir de un control mayor sobre el proceso de fermentación y además ganar propiedades organolépticas? Pues ahí es cuando creamos
la primera cerveza que utiliza nanotecnología, que es cerveza con nanoburbujas. Utilizamos un sistema o tecnología de nanoburbujas para crear esta cerveza que comercializamos hace unos años, antes de que cerrara mi empresa, porque ya no me daba la vida, que se llamó NanoIPA. Esta cerveza llamó especialmente la atención de algunos medios de comunicación, dándonos algunos huecos en medios audiovisuales, porque era la primera vez que se hacía cerveza aplicando nanotecnología y más concretamente con cerveza aplicando nanoburbujas. La verdad es que obtuvimos una serie de resultados bastante interesantes, pero sin embargo lo contaré ahora después, porque quiero primero que entendáis qué es la nanotecnología y por qué ha sido importante en la aplicación en el sector cervecero y va a ser todavía más importante. Para que entendamos qué es la nanotecnología, aunque se ve un poquito extraño con los focos estos de aquí adelante, quiero que nos imaginemos el universo. En ese universo donde existe un aparentemente equilibrio entre el caos y el orden, ya que si no hubiera un caos, el universo no tendría esa evolución que todos conocemos y si no hubiera un orden no podríamos tener las capacidades para entender su complejidad. Algo va ocurriendo a medida que disminuimos en escala, desde el universo hasta lo que yo llamo el nanocosmos. Y empiezan a haber todavía más similitudes entre el universo y el nanocosmos, ya que a medida que en el universo tenemos ese movimiento de expansión del universo, expansión acelerada, también tenemos otro caos en el nanocosmos, ya que ahí se produce un movimiento extraño, un movimiento que podemos ver errático, un movimiento continuo, sin parar, y que ese movimiento se denomina movimiento browniano. Y eso le da una serie de capacidades cuando reducimos en la escala molecular, de manera de que para entender lo que es un nanomaterial, una nanopartícula, nanotecnología, son tecnologías que están basadas en la manipulación de la materia en la escala nanométrica, es decir, 1000 millones de veces menos que un metro. Es ahí donde encontramos proteínas, virus, DNA, que tienen el tamaño similar al que nos movemos en el rango de la nanotecnología. Y es ahí, precisamente en ese tamaño, donde las funciones de la física empiezan a adquirir un comportamiento denominado exótico. Por eso, las propiedades universales de los nanomateriales, de manera general, puedes obtener nanomateriales o nanopartículas que pueden tener una superficie o un área superficial muy grande. Por ejemplo, podemos generar en el laboratorio nanopartículas que tengan una superficie de absorción de 200 metros cuadrados por gramo, por ejemplo. Tienen unas mejores propiedades mecánicas, unas propiedades eléctricas y térmicas únicas. También, como vemos en el ejemplo bueno, lo que pasa es que no se ve el GIF, de nanopartículas metálicas, como se puede ver en esa imagen de la derecha, que tienen propiedades magnéticas. También tenemos una mayor interacción de grado molecular, unas propiedades mecánicas bastante mejoradas y, sobre todo, y lo más importante, tenemos propiedades que son fácilmente modificables o customizables. Porque gracias a la nanotecnología tenemos que entender un concepto, y es que cuando aplicamos algo en la nanoscala, estamos aplicando física y química a la vez. Y eso va a ser de especial importancia y relevancia en el sector cervecero, como veremos ahora después. Todas estas propiedades que han hecho, pues llamar la atención de la industria. De manera de que uno de los sectores que más va a crecer en este 2025 a 2035 va a ser la industria nanotecnológica. De hecho, algunos expertos ya dicen que estamos en la nueva era nanotecnológica industrial, una nueva revolución industrial. Se prevén crecimientos en distintos sectores, como el biomédico, energía, aeroespacial, automovilística, pinturas, con el sector de la nanotecnología con crecimientos anuales de incluso el 15%. Lo mismo ocurre con el sector agroalimentario, donde países, por ejemplo, como Estados Unidos, y también ocurre en Europa, el crecimiento y las inversiones en el sector nanotecnológico están creciendo de manera exponencial. Y, como no, ocurre también en el mercado de las nanoburbujas, donde hay amplios sectores donde ya los están utilizando debido a sus grandes propiedades. Entonces, ¿qué es una nanoburbuja? Hemos hablado del tamaño, estamos hablando de que es 1000 millones de veces menos que un metro, pero ¿qué diferencia tiene con el resto de burbujas? ¿Son las burbujas que conocemos? Pues a diferencia de las microburbujas, las partículas ultrafinas o las burbujas normales, las nanoburbujas se mueven en un tamaño en torno a 200 nanómetros hacia abajo. Y ahí
en ese tamaño, gracias a las propiedades que hemos hablado antes universales, las burbujas empiezan a comportarse de una manera muy distinta. De manera de que ganamos un montón de propiedades. Las nanoburbujas tienen una mayor hidrofobicidad, lo cual ya podemos pensar un poquito dentro de la cerveza para que pueden ser interesantes. Tienen una elevada carga superficial, pueden ser catiónicas o aniónicas, lo cual también puede ser interesante. ¿Para qué? Interacción con proteínas. Tienen unas propiedades de aumento de presión interna, lo cual también les confiere unas propiedades que veremos después, una superficie más potente y tienen una elevada transferencia de energía. Eso al final se transforma en una serie de comportamientos. Esas propiedades dan lugar a comportamientos que luego vamos a ver en los fluidos donde se aplican. Por ejemplo, las nanoburbujas van a ser mucho más estables y van a tener una mayor persistencia en el fluido. Vamos a tener propiedades oxidativas. Vamos a tener propiedades electroquímicas, van a reducir la tensión superficial de los fluidos, lo cual es especialmente relevante para los procesos de estabilización de la cerveza. Tienen una elevada área superficial. Al aumentar esa área superficial tiene una mayor capacidad de reacción con otros compuestos que hay en la cerveza, porque la cerveza, como bien sabéis, es una matriz compleja de componentes. Es un sistema casi similar a una emulsión. Lo que pasa es que en vez de tener fases oleosas, en gran cantidad las tiene en fases oleosas en pequeña cantidad. De hecho, la gran mayoría de los terpenos presentes en el lúpulo son compuestos que no son solubles en agua. Sin embargo, debido a la presencia de compuestos tensioactivos o surfactantes, que provienen principalmente de las proteínas, pues da lugar a esa estabilización. También vamos a tener una velocidad de migración mucho más lenta, es decir, esas nanoburbujas llegarán a la superficie de manera mucho más lenta que las burbujas más grandes. También tendremos un mayor potencial interfacial, lo cual va a ser interesante para una de las aplicaciones más esperadas y, como no, una nueva mayor facilidad de transferencia de energía. Para que nos hagamos un ejemplo visual, como podemos ver, las burbujas a mesoescala o a escala normal tienen ese movimiento de migración que todos conocemos. Sin embargo, las nanoburbujas, como podéis ver, tienen ese movimiento caótico, ese movimiento browniano, que les permite moverse de manera horizontal a través del fluido donde están. Por lo tanto, como veis, es una mayor diferencia. Y si empezamos a aplicarlo al sector cervecero y al producto final, ya podemos entender qué tipo de propiedades pueden tener. Por lo tanto, estas nanoburbujas, en cuanto a la estabilidad, van a poder durar incluso meses en el fluido. Una vez abierto, pueden durar incluso meses, debido a que tienen una mayor estabilidad, una mayor tensión, una mayor capacidad de reducción de la tensión superficial. Al reducir la tensión superficial, el movimiento a través del fluido va a ser mucho más fácil, va a tener una mayor superficie y también ese movimiento más ligero hacia la ascensión. ¿Qué ocurre? Pues que el sector industrial ha ido creciendo muy rápidamente en el sector de las nanoburbujas. Podemos encontrar aplicaciones incluso en las estaciones de depuración de aguas, incluso en las piscifactorías. O sea, la capacidad de aplicación de las nanoburbujas en el sector industrial es gigante. Pero claro, todo eso va avalado por estudios científicos. De manera de que si hacemos una búsqueda en PubMed, en el repositorio más común de investigaciones científicas, pues vemos el número de artículos por sectores en referencia a las nanoburbujas. Es curioso porque realmente no hay tantos artículos publicados en referencia a las aplicaciones que ya se están haciendo a nivel industrial. ¿Por qué? Porque básicamente la gran mayoría ha ido persiguiendo una serie de problemas que ahora los veremos. Si encontramos la gran parte o cómo se ha ido distribuyendo por sectores o áreas conceptuales la investigación en nanoburbujas, pues podemos observar que hay desde el 2008 más de 67 artículos estudiando única y específicamente propiedades antibacterianas, en aplicaciones industriales 122 artículos, en aplicaciones de desinfección y tratamientos de canales de producción hay unos 162 artículos y en la gestión de residuos unos 20 artículos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que gran parte de las aplicaciones industriales no se publican, secreto industrial o propiedad intelectual. Sin embargo, la gran mayoría de ellos se basan en las capacidades antimicrobianas que tiene la aplicación de nanoburbujas. Por lo tanto, un maestro cervecero
o un profesional dedicado a la industria cervecera ya puede pensar en qué se pueden aplicar, en qué puntos críticos de la producción se puede aplicar esta tecnología, ya que gracias a las propiedades que podemos observar en esta diapositiva sobre las nanoburbujas, como pueden ser su potencial oxidante, su capacidad electroquímicamente activa, la reducción de la tensión superficial, eso les permite una mayor interacción con las membranas celulares, esa gran capacidad de permanecer e interaccionar a través de esa área superficial y esa gran transferencia energética de masa da lugar a que al final tengamos una burbuja que se comporta como si fuera un químico y un agente físico a la vez, como comentábamos antes. De hecho, un claro ejemplo es este trabajo publicado donde se observó la gran presión que pueden llegar a acumular las nanoburbujas, de manera que una inyección de gas normal que puede alcanzar 60-80 psis, las nanoburbujas pueden acumular en su interior incluso 120 a 240 psis de presión. Por lo tanto, la capacidad de almacenar presión en estas burbujas es altamente significativa. ¿Qué significa? Pues que si al final una levadura, por ejemplo, en el proceso de elaboración de la cerveza, le das CO2 a este tipo de presiones, con este tipo de tamaño molecular, al final lo que haces es como si fuera una bomba. Sin embargo, con la cerveza, ¿qué nos encontramos cuando observamos el nivel de publicaciones científicas? No hay nada. Prácticamente hay 3 publicaciones, según PubMed, de las cuales ninguna tienen que ver con cerveza. Simplemente menciona la palabra en el artículo. De hecho, uno de los pocos ejemplos que hay sobre nanoburbujas es en nuestro, la cerveza que elaboramos hace unos cuantos años. Y esta noticia de Factoría de Cerveza. También hay algunas noticias donde en el 2020 decían que precisamente las nanoburbujas podrían revolucionar el sector cervecero y que esta de 2024, de octubre del año pasado, dicen que las nanoburbujas pueden aplicarse en distintas partes del proceso de producción de la cerveza. Por lo tanto, en estos artículos, en estos trabajos, se avala los grandes beneficios que puede obtener la industria cervecera de la aplicación de las nanoburbujas. Pero entonces nosotros, en nuestro caso, una vez llegados aquí, ¿qué es lo que realmente observamos cuando aplicamos esta tecnología en la cerveza que nosotros elaboramos? Pues en primer lugar, para dar datos clave, lo que vimos es una mejora en la estabilidad de la crema. Vimos una mejora bastante significativa. ¿Por qué? Por 2 motivos. Una, esa transferencia, ese movimiento horizontal de las burbujas hace que haya una menor migración hacia afuera. Por lo tanto, evidentemente la dispersión de la crema va a ser menor. Pero sobre todo lo que sí observamos era esa capacidad hidrófoba que tienen las nanoburbujas per se. Pueden interaccionar con aceites esenciales o terpenos que llevan los propios ingredientes de la cerveza, dando lugar a una mayor estabilización de los mismos. Además, como también la cerveza tiene sales, la reducción de la tensión superficial del fluido hace que las burbujas se estabilicen mejor en estos medios ricos en sales. Pero también observamos algo, y era que esa reducción de la tensión superficial, sumada a la alta concentración de proteínas, permitía una mayor estabilidad de las proteínas que hay en el medio. Y eso al final conducía de nuevo a soportar de manera científica que las nanoburbujas incrementaban la estabilidad de la crema. Por lo tanto, si yo logro producir un sistema de burbujas que permita una mayor interacción, de manera que pueda reducir la tensión superficial y los compuestos que nos queremos que se volatilicen o que se volatilicen de manera más lenta, como son esos terpenos, esas alfa-beta ácidos del lúpulo, o por ejemplo si trabajamos con variedades de lúpulo más aromáticas como las americanas. Yo, por ejemplo, en esta cerveza utilicé Citra, Mosaic, Amarillo, en CryoHops, y luego la verdad es que cuando comparamos con nanoburbujas el resultado era brutal. Teníamos una mayor estabilidad del sistema. Ay, esto se ha colado. Debido a que las mejoras en su perfil aromático y de sabor eran soportadas precisamente también por ese movimiento browniano. Ese movimiento que evitaba que las partículas de gas, en este caso CO2, migraran hacia afuera y tuvieran una mayor preservación de las propiedades organolépticas de la cerveza. Sin embargo, si hay una de las propiedades que más nos llamó la atención, fue precisamente
la capacidad para controlar los procesos de fermentación. Nosotros, como muchos seguramente homebrewers o algunos fabricantes craft en sus inicios, yo de hecho empecé fabricando sin fermentadores isobáricos hasta que ya luego pudimos trabajar con ellos, teníamos bastantes problemas con la sobrecarbonatación. Además yo trabajaba con densidades muy altas y tengo que deciros que 2.000 litros los tuve que tirar a la basura por problemas de sobrecarbonatación. Uno de de las primeras producciones que hicimos. Entonces, ese miedo sobre el control de la fermentación se sigue teniendo. Es una cosa evidente y todos queremos tener productos más estabilizados y productos que den mayor seguridad al consumidor. ¿Qué vimos? Pues este resultado fue el más relevante de todo nuestro trabajo con la elaboración de la cerveza aplicando la tecnología de nanoburbujas, y era que controlábamos perfectamente el proceso de fermentación. Básicamente podíamos destruir todas las levaduras en el momento de que quisiéramos, simplemente aplicando el propio CO2 de la cerveza, pero aplicando esta tecnología. Esas propiedades que he mencionado antes, que le confieren ese comportamiento antimicrobiano o antifúngico a este tipo de burbujas, pues permite utilizarlas a nuestro requerimiento en el momento que queramos en el proceso de elaboración de la cerveza, generando un producto mucho más seguro y con una mejor trazabilidad posterior. También vimos, evidentemente, que podíamos mejorar mucho el proceso de filtración. ¿Por qué? Esa mayor interacción y el poder manipular estas nanoburbujas en distintas partes del proceso, pues al final nos podían ayudar en cervezas que queríamos una mayor clarificación, manipular de manera más sencilla. Esto al final nos llevó a plantear otra serie de cuestiones. Una serie de cuestiones muy importantes y es un quebradero de cabeza para muchas industrias. ¿Podrían las nanoburbujas afectar o directamente evitar el proceso de pasteurización? Si pensamos en todas estas propiedades, y las referencias científicas evidentemente nos invitan y nos dejan claro que sí. Con esta aplicación podemos evitar totalmente el proceso de pasteurización, lo cual disminuye mucho el sobrecoste y los quebraderos de cabeza de estos procesos. Por lo tanto, como veis, esas capacidades antimicrobianas, esas capacidades aumentadas organolépticamente, si aún encima podemos evitar el proceso de pasteurización simplemente utilizando esta tecnología, pues al final son unos beneficios bastante claros. Esta tecnología, la tecnología nanoburbujas, es una de las tecnologías más novedosas en el sector agroalimentario verde, como le llaman así, porque es al final una aplicación bastante ecológica, y en la industria cervecera pues ofrece una serie de ventajas que nos invitan a llevar que el futuro de la cerveza, el futuro de la industria cervecera va a pasar por este tipo de tecnología, ya que reduce totalmente el uso de químicos durante diversos procesos donde se requieren, va a mejorar la eficiencia del proceso de elaboración de cerveza, podemos incluso mejorar las calidades del agua antes del proceso, a través de trabajar con este tipo de tecnología, es altamente sostenible, es económico y además, lo que es más importante desde el punto de vista que a mí me tocó, es que podemos tener un gran control microbiológico durante todo el proceso. Pero claro, si vemos el título de la charla, hablábamos de nanotecnología y nanoburbujas. Y a mí me gusta siempre una frase haciendo relevancia en uno de los mayores marcos regulatorios europeos, que es hablar desde la granja o desde el cultivo, en este caso a nuestra botella o a nuestro vaso. Porque la nanotecnología la podemos seguir aplicando en distintas fases de producción. Hemos hablado del último paso, que es la generación del producto final. Pero ¿qué ocurre si vamos eslabones anteriores al proceso de elaboración de la cerveza? Porque realmente la nanotecnología está haciendo cosas impresionantes, que está cambiando totalmente el sector. ¿Por qué? Mira, otra vez se ha colado esto la diapositiva. Como sabéis, hay un terror en la industria cervecera y es el gushing. Como sabéis, las enfermedades provocadas por hongos pueden producir incluso pérdidas bastante cuantiosas del proceso de producción. De hecho, es un quebradero para las empresas malteras, ya que se pueden obtener incluso pérdidas de hasta el 50% de los cultivos por enfermedades fúngicas, principalmente por géneros como Fusarium o Rhizoctonia. Además, la producción de aflatoxinas da lugar a que el control exhaustivo sobre ellas sea todavía mayor, debido a los efectos perniciosos que pueden producir sobre la salud. Además, el gushing,
como se puede ver en esta imagen, este fenómeno tan terrible, pues puede dar lugar a la pérdida incluso en empresas, en industrias cerveceras, de incluso hasta el 20% de pérdidas de producción. Por lo tanto, es un gran problema. ¿Qué se hace actualmente para controlar este tipo de eventos? Pues principalmente lo que se hace es tratar las semillas. Son tratamientos preemergencia que lo que hacen es, si alguno ha trabajado con el cereal, antes de que se recoja, pues vienen pintados con un color. Ese color es un tratamiento antifúngico basado en la aplicación de distintos compuestos químicos denominados triazoles. Principalmente, uno de los más habituales es el tebuconazol. ¿Pero qué ocurre con ellos? Pues que hay un marco regulatorio actual en Europa que se llama el From Farm to Fork, que el Green Deal, que lo que persigue es la reducción de estos fitosanitarios, estos compuestos tóxicos, hasta el 50% algunos, y algunos, como el tebuconazol, y podemos saber aquí, se va a prohibir inminentemente. Sin embargo, tenemos un problema, es el pez que se muerde la cola, y es que todos los años, como no hay alternativas al tebuconazol, a estos triazoles que permitan el manejo de los cultivos con alta eficiencia, pues todos los años vuelven a extender esa aprobación. Es decir, primero lanzo una notificación y digo que este año prohíbo el tebuconazol, pero luego, meses más tarde, como no hay alternativa, vuelvo otra vez a reaprobarlo de manera temporal. ¿Por qué ocurren estas prohibiciones? Primero, porque los microorganismos hacia los que van, después de tantas décadas utilizándose, están generando mecanismos de resistencia. Además, también otro trabajo publicado por unos compañeros del IRICA, pues vieron que estaba reduciendo la población de perdices de aves granívoras como la perdiz roja. ¿Qué ocurre con estos pájaros? Pues estas aves lo que hacen es consumir estas semillas que están pintadas con tebuconazol, que se le llama así en el argot agrícola, están pintadas, y estas semillas pintadas pues producen problemas de fertilidad en ellas, incluso encontrando valores de hasta el 20% de reducción de la población de perdiz roja asociada al consumo de este tipo de semillas tratadas con tebuconazol. Por eso nosotros, en nuestro grupo de investigación, y en esta nueva empresa tecnológica que vamos a crear, tenemos una fuerte línea de investigación en el uso de nanotecnología para el sector agroalimentario. Es decir, nos vamos al cereal directamente para proteger con nanotecnología y mejorar una mayor eficiencia del cultivo y evitar todos esos problemas que hemos visto en la producción final del producto. De hecho, nosotros trabajamos con distintos tipos de materiales, trabajamos con nanomateriales inorgánicos, nanomateriales orgánicos, hacemos también nanopartículas hechas de biopolímeros que pueden mejorar la producción de terpenos en lúpulo, que es uno de los trabajos que estamos realizando con el CNB, dando lugar a que se incrementen los números de tricomas que existen en las hojas del lúpulo, dando lugar a que al final se produzca mayor cantidad de terpenos. Pero sobre todo, si hay una de las áreas más especializadas que tenemos en nuestro grupo de investigación, es la de reutilizar materiales que hay en la naturaleza para generar nuevas nanopartículas y que nos permitan encapsular a su vez terpenos u otras moléculas que tengan actividad biológica frente a los patógenos que atacan a este tipo de cultivos. Trabajamos en vid, tomate y cereales sobre todo. Y es uno de los grandes proyectos que hemos llevado a cabo y yo creo que es un gran sueño también para el sector cervecero. Y es que en un proyecto de colaboración que llevamos con el Grupo Candelo, que es uno de los mayores cerealistas que hay en este país, inicialmente este proyecto fue impulsado por el CEDETI y ahora entra en el proyecto nuestra spin-off que vamos a generar, Nanolife. Vamos a generar un nuevo antifúngico ecológico basado en nanotecnología verde para el cultivo de cereales. Estas nanopartículas que creamos, totalmente ecológicas, obtenidas mediante procesos de economía circular, pues en sus primeros experimentos lo que vimos era que tenían un potencial antifúngico muy grande. De manera de que podíamos controlar el crecimiento de especies fúngicas de diversos orígenes, como el género Aspergillus, Penicillium, Fusarium, y como podéis ver también se ha visto que tiene propiedades antifúngicas frente a productores de aflatoxinas. Por lo tanto, lo que teníamos aquí era un agente antifúngico de amplio espectro.
Eso es lo que empezamos a ver y de repente el grupo Candelo empezó a tener interés, cómo no, qué ocurría con las plantas. Si ya has demostrado ese potencial antifúngico, yo lo que quiero es un mayor rendimiento de cultivo, ¿no? Pues empezamos a hacer pruebas. Empezamos a hacer unas pruebas, en primer lugar. En esta imagen lo que podemos ver son plantas de trigo, donde las plantas que tiene NP son las plantas tratadas con nanopartículas y podemos observar cómo las nanopartículas, las semillas tratadas de trigo, 90 días después tenían una mayor masa foliar. Eso llamó la atención y también hicimos ensayos en cebada, claro. Y en cebada, que es prácticamente uno de los cultivos donde mejor funciona este tipo de nanopartículas, sobre todo frente al género Rhizoctonia, vimos cómo las nanopartículas pues, tenían una mayor masa foliar, un mayor número de hojas, tenía un mayor número de raíces también adventicias, lo cual eso ayuda también a que la planta crezca con fuerza. Y también hicimos ensayos en avena. Y en avena pues al final obtuvimos los mismos resultados, mayor masa radicular, mayor masa foliar y por lo tanto estábamos seguros después de estos ensayos a 30 y a 90 días tras la protección de la semilla, que es donde realmente son la fase crítica de infección por hongos radiculares, como es el género Fusarium y Rhizoctonia, pues estábamos ante un tratamiento que además de tener amplio espectro de actuación frente a distintos patógenos fúngicos, tenía un perfil de fitoseguridad aceptable y además podía mejorar las capacidades foliares de la planta. ¿Qué ocurrió con esto? Pues que al final decidimos dar un paso más y tiramos de alguna empresa europea que se dedica a hacer evaluaciones externas. Y en este caso lo que hicieron es comparar con los productos que hay en el mercado. Por un lado, compararon la actividad que tenían en el control de infección fúngica estas nanopartículas frente a tratamientos como una mezcla de triazoles, que es el Redigo Pro, y otro tratamiento biológico, para ver un poco de diferencias y ver, porque esto es un producto ecológico, está entre un producto biológico como es este, que son bacterias de la rizosfera, y este, que es un compuesto de síntesis, pues la empresa decidió que tenía que evaluarse frente a la actividad de dos compuestos ya aprobados por el organismo regulatorio, que es la EFSA. Y en este caso vimos que el producto, que en este caso la empresa le llamó Candelo, porque era el proveedor que le dio el producto, pues veía como a todas las dosis que se probaron, a una dosis de infección fúngica, en este caso eran ensayos hechos con Fusarium, pues vimos cómo mejorábamos totalmente respecto al Trianum y al Redigo Pro de Bayer. Lo mismo ocurrió a doble dosis de infección, aunque ahí no vimos una tendencia dosis dependiente, sí vimos que mejorábamos la actividad del Redigo Pro, que es el triazol más utilizado, bueno, la mezcla de triazoles más utilizado en el mercado fitosanitario. Por lo tanto, después de ver esto, lo que nos planteamos era, tenemos un tratamiento totalmente ecológico, hecho con compuestos naturales, que actúa al mismo nivel o mejor que los tratamientos que están en el mercado. Y eso nos llevó a una situación paradigmática, y es el de que el grupo Candelo se aventurara a registrar esto como fitosanitario en la EFSA. Por lo tanto, actualmente se están llevando una fase de registro donde se están realizando ensayos en 25 países, 2 cultivos, 80 ensayos de campo, interzonal, frente a 3 patógenos fúngicos. De manera de que, si todo va bien, a través de apoyar toda la reserva tecnológica de estas nanopartículas en la spin-off que vamos a montar ahí en la Universidad de Castilla-La Mancha, NanoLife, generaremos el primer tratamiento antifúngico ecológico dirigido al cereal hecho con nanotecnología verde que se ha registrado jamás en la historia de Europa. Por lo tanto, creo que estamos ante una buena noticia, un buen comienzo para lograr cultivos ecológicos totalmente eficientes de cereales que nos permitan mantener un gran manejo de los cultivos sin tener un sobrecoste adicional que es el que conllevan los cultivos ecológicos y que todo el mundo los conoce. Por lo tanto, como estamos ante esta noticia, yo abro las manos y abro los brazos a todos, a que quien quiera participar y colaborar con nosotros para obtener un buen manejo en la industria cervecera a través de nanoburbujas o a través de la protección de cultivos para tener una elaboración y un proceso de obtención de productos cerveceros de manera mucho más eficiente y sostenible. Y por último, pues me gustaría dar las gracias al grupo de investigación, especialmente a mi compañera María, que también ha venido aquí y ha asistido con nosotros.
por hacer todo este tipo de investigación y a todos los colaboradores que tenemos y, como no, de nuevo, a todos los organizadores de este evento por invitarnos. Y, por último, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en este viaje. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que vamos bien de tiempo, quedan 5 minutos aprox. No veo. Sí, hola. Aquí. Ah, vale. ¿Hasta qué punto han pensado en implementar las nanoburbujas en otro tipo de bebidas o en diferentes elaboraciones que no sean solo cerveza? Se están aplicando ya. Hay productos ya, venden agua con nanoburbujas, venden refrescos con nanoburbujas. Es una tecnología, nosotros hemos tenido alguna colaboración con otras empresas de refrescos y la verdad es que el resultado es bueno. Es verdad que tiene un marketing bastante bueno. O sea, si al final se apuesta por la disrupción tecnológica, el sector agroalimentario está apostando muy fuerte por esta tecnología porque es el futuro. Y los resultados están siendo sobre todo muy buenos en Japón. En Japón ya se comercializan este tipo de bebidas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan costoso es implementarlo en la industria y por qué todavía no por qué no se ve ya en el mercado a gran escala? ¿O cuánto crees que tardará en llegar a gran escala? ¿Las nanoburbujas o las nanopartículas? ¿Las nanoburbujas o las nanopartículas? Sí, eso. Las nanoburbujas. Las nanoburbujas, sí, Vale. perdón. Pues las nanoburbujas ya están en la industria, o sea, no es costoso. Son sistemas, hay varias estrategias de implementación y son sistemas bastante eficientes. De hecho, para que te hagas una idea, en Chile están implementándolas en sistemas de acuicultura, de cultivos de salmón, de estos que tienen allí, para mejorar la nutrición y evitar el crecimiento de algas. Los están haciendo allí ya. O sea, no es un sistema para nada... vamos, es un sistema bastante sencillo de implementar. Pero me refiero más en el mundo de las bebidas. En el mundo de las bebidas, por ejemplo, como le respondía a tu compañero, en otro tipo de industrias de bebidas ya está implementado, ya se está comercializando. En el sector de la cerveza, la verdad es que todavía no se está implementando. Estamos hablando de que la primera cerveza que se hizo con nanoburbujas fue la nuestra en el 2020. Yo no sé si hay alguna industria que lo estará aplicando en otra parte del proceso, pero cerveza con nanoburbujas todavía no. De hecho, aquí estoy yo para ofrecer mi mano de obra e implementarla en la industria que haga falta. Hola. Antes has dicho que se podían sustituir las nanoburbujas para el tema del proceso de la pasteurización y quería preguntarte a ver si la vida útil se alarga en el mismo nivel con las burbujas. Muy buena pregunta. La verdad es que, no te voy a engañar, no lo hemos mirado. O sea, pero es cierto que, claro, nosotros cuando hicimos el control, evidentemente hicimos contaje de UFCs para ver qué microorganismos había. Y nos sorprendió mucho que el nivel de UFCs presentes en la cerveza era de 0, solo aplicando ese proceso. No hicimos ensayos de estabilidad con tiempo. Yo he bebido cervezas que me quedaban del último lote que produjimos en 2021, creo que fue el último lote, el año pasado. Estaba estable la cerveza, no había perdido aroma, era impresionante. O sea, la verdad es que nos quedamos sorprendidos ahí cuando la probamos porque la estabilidad del aroma era una cosa y de la espuma era una cosa que me llamaba mucho la atención. Evidentemente, si la cerveza ya parte con que el número de UFC es 0 en el momento de embotellado, si el momento de embotellado también es estéril, pues evidentemente la estabilidad... Al final estas nanopartículas, lo que se ha visto es que en medios libres se pueden aguantar durante... Bueno, nanoburbujas aguantan meses. Evidentemente una botella, como hay un equilibrio de presión, aguantan todavía más. Lo bueno es que no se ve alterado. A mí lo que me preocupaba era, como tiene esas interacciones hidrófobas tan potentes, con moléculas como terpenos, etcétera, y proteínas, a mí me preocupaba esa estabilidad, pero no se vio absolutamente nada. Y te hablo de que 3 años, vimos 4 años casi va a hacer ya, desde que la hicimos y probé de las primeras. Pero bueno, para eso estamos aquí, para seguir evaluando esa buena pregunta que me acabas de hacer. Yo te quería preguntar qué otras partes del proceso de la elaboración de la cerveza tuviste que modificar para introducir esas nanoburbujas. Entiendo que al final, por el total de sensación de carbonatación y demás, para que la organolepsia no se te disparase, tendrías que reducir un poco el carbónico, que te obligó a modificar, y
si no hay ninguna influencia en la definición legal del proceso cervecero al introducir las nanoburbujas. No, porque en primer lugar es una pregunta que hicimos precisamente como trabajamos con una consultora de regulación para el otro tratamiento, que es una empresa bastante metida a nivel mundial en el sistema, en la aprobación de fitosanitarios y de novel food también. Le hice esa pregunta precisamente. Le dice, oye, al utilizar esta tecnología, y dijo, justamente, dijo, la acabas de decir tú. Estás utilizando una tecnología, no es un ingrediente nuevo. Lo único que estás haciendo es, a través de una parte del proceso, reducir el tamaño de la burbuja. No necesita declaración específica y no necesita absolutamente nada. Y en cuanto a la implementación, es mucho más sencillo de lo que uno piensa. O sea, al final son equipos que nosotros producimos, además, y que se implementan en un proceso en el que el propio fabricante quiera ponerlo. Está patentado, evidentemente, pero el proceso, ya te digo, no es nada complejo, es bastante sencillo de aplicar. No cambia, no conlleva un nivel de inversión en infraestructura grande, ni conlleva tampoco un abordaje multidisciplinar para poder aplicarlo de manera compleja. O sea, es un sistema muy sencillo. Hay 3 o 4 aproximaciones para meter de generación de nanoburbujas. En función de la que cojas, pues hay unas que son más sencillas y otras menos. ¿Ya está? Bueno, ahora después podemos... bueno, perfecto. Hola. Hola. Vale, es que nos ha parecido súper guay lo de las nanoburbujas y súper interesante. Y con todo lo que decías, decíamos, joder, pues que esto es perfecto porque, ¿cómo es que no lo está usando todo el mundo? Entonces nos preguntábamos a ver si tiene algún lado negativo o alguna cosa así que haga que algunas empresas todavía no lo estén usando. Yo creo que es el desconocimiento, más bien, porque yo la verdad es que en otro foro que tuve de industrias agroalimentarias, y había sectores de la bebida, comenté lo de las nanoburbujas y mucha gente no lo sabía. Por favor, de la industria, tanto Homebrewer o Kraft o de grandes industrias, que levante la mano quien sabía ya de las nanoburbujas y la aplicación en este tipo de sectores. Pues tienes ahí la respuesta. De todas formas, mira, para que os hagáis una idea, si una empresa tan pequeña que nosotros producíamos, pues el año que más producimos a lo mejor hicimos 30.000 litros de cerveza, que fue en el 2020 cuando sacamos la cerveza esta de Harry Potter, porque la vendíamos en mercados frikis, es verdad, o sea, hay tiendas frikis y las vendíamos ahí. Si una empresa que tenía ese volumen de facturación tan irrisorio, poco para pagar viajes, como digo yo, pudimos implementar la tecnología, ¿cómo no va a poder una gran industria hacerlo? ¿Nada más? Muchísimas gracias.